Y en el 2012 me dan a mí el diagnóstico de autismo. Tu hija tiene autismo. Mi hija tiene autismo, ajá. Tengo 2 hijos, uno de 3 años y una de 12, y a ella la diagnostican con autismo hace 10 años. Ella nos dice, pues sí tiene un retraso, pero antes de continuar con el tema del retraso del lenguaje, es importante que vayas y descartes autismo. Así te la soltó. Así me la soltó y por teléfono. Y algo pasó ahí en mi vida que dices tú, sí es. Y lloré un día, Roberto. Ese día me hinqué y lloré. Okay. Y en eso el siguiente paso fue, vamos a buscar especialistas. Vamos a buscar el diagnóstico, vamos a ver si es, y sobre todo hay que buscar en qué trabajar. Tu hija no está preparada a la escuela no está preparada para tu hija, y tú la quieres mandar a tu hija y que te inviten al Festival del Día de la Madre. O sea, yo puedo con ella, tú puedes con ella, pero ahorita no podemos continuar juntos porque pues está complicado, ¿no? O sea, un matrimonio es complicado de forma regular, estábamos iniciando y con esto nosotros no pudimos. Ninguno de los dos, o sea, nos llevamos súper bien, tenemos una magnífica relación, pero sí continuamos los dos apoyando por separado. Primero, saber cuántos somos, cuántas personas con autismo hay en el estado. No se tiene ese dato. Sabemos que 1 de cada 115 niños están siendo diagnosticados. Eso es lo que se tiene. Yo estoy en todos los grupos que hay de mamás con jóvenes y con niños con autismo y esa es una constante, la falta de empatía. La Mera Neta con Roberto Mantilla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Mera Neta. Un placer saludarles nuevamente como siempre. Y hoy muy orgulloso de tener una persona que ha hecho una labor muy importante junto con otro equipo de personas en nuestra sociedad para sensibilizarnos sobre la inclusión. Entonces, quiero darle la bienvenida aquí a mi casa, que es su casa, a Paola Trujillo, Oaxaca. Bienvenida, Paola. ¿Cómo te saludo? ¿Así o la chocamos así? Así de mano a mano. Oye, Paola, muy importante la chamba que estás haciendo. Te conozco realmente hace muy pocos días, creo que 2 semanas, 1 semana y media por ahí. Coincidimos, sí. Coincidimos por ahí con la doctora Abril Molina. Por un proyecto en el que tú estabas trabajando junto con algunos médicos para el Colegio de Bachilleres en el estado de Chihuahua, o sea, todo el COBACH. Todo. Platícanos ahorita qué es lo que estás haciendo, quién es Paola Trujillo, Oaxaca, y todo lo que nos puedas presumir y ponernos sobre la mesa sobre ti. No, hombre, yo encantada de estar aquí, de que nos brindes este espacio donde podamos platicar de un tema que me apasiona, ¿no? Que es el tema de la inclusión, de la importancia y de cómo esto impacta en la sociedad. Pues ya me presentaste, soy Paola Trujillo. ¿Qué te platico? Soy abogada de profesión. En mi primera desarrollo profesional siempre estuve como funcionaria pública, litigué, y luego la vida cambia, Roberto. Llega un punto de quiebre, ¿no? O de cambio, donde nace mi hija y pues uno tiene expectativas, ¿no? De tener una vida regular o como siempre la pensó. Y en el 2012 me dan a mí el diagnóstico de autismo. Tu hija tiene autismo. Mi hija tiene autismo, Tengo 2 hijos, uno de 3 años y una de 12, y a ella la diagnostican con autismo hace 10 años. Hace 10 años. Ajá. Ok. ¿Cómo se llama tu niña primero? No decimos el nombre. No decimos el nombre, okay. Bueno, pero tu hija, ella, cuando te dan el diagnóstico, ¿por qué te lo dan? ¿O cómo fue que buscaste ayuda para... ¿Qué notabas? Oye, qué súper importante pregunta, porque eso es en lo que hablamos siempre desde Iluminemos de Azul. Yo represento una asociación civil que es Iluminemos de Azul y siempre decimos eso, ¿no? La importancia del diagnóstico oportuno. Cuando mi hija nace, pues todo sale regular, de hecho sale con calificación de 10, ya ves que te dicen calificación de 10. Y pues tiene un crecimiento regular en los primeros meses, ¿no? Pero dentro de una etapa como al año 2 meses, pues sí empezamos a notar que no se desarrollaba de la misma forma que mis sobrinos, ¿no? O que los hijos de mis amigas. ¿A qué nos referimos? Que a ella no le importaba estar sola. Ella estaba en el cuarto y pues ahí podía estar todo. O sea, no lloraba con que mamá, nada. No dormía bien, no veía los ojos, no imitaba. No hacía contacto visual. No hacía contacto visual, no imitaba, ella casi. Era muy sensible a los sonidos, ¿no? Y aparte tú le hablabas por su nombre y no volteaba, ¿no? Porque como te decías, híjole, sí escucha, no escucha,
pero escuchaba la licuadora y era el brinco aquel de ¿A llorar? no, a taparse los oídos, a estar muy inquieta. Entonces, como que ese tipo de cosas, y aparte no balbuceaba, no decía provocaba no producía ningún sonido. ¿Ella tenía 1 año, 2 meses? 1 año, 2 meses, un año. Una pregunta, Paula, aquí importante. Desde que nació hasta esa Todo edad, regular. todo iba normal, Todo regular. iba tú sin ninguna preocupación al respecto. Al año, 2 meses, 14 meses de vida tenía tu niña, empiezas a notar esas diferencias. Ahora, es bien importante aclarar que no hay 2 niños iguales en la vida, ¿no? Y no hay 2 personas con autismo o 2 niños con autismo iguales. No lo que yo viví con experiencia como mamá, pues significa que los demás tienen que estar viendo esos tipos de signos de alerta, sino que en mi caso así fue, ¿no? Te platico mi experiencia. Y entonces, la primera idea fue así, hay que buscar un terapeuta del lenguaje. Del lenguaje porque no habla, ¿no? Y ahí ella fue la que dijo, sí tiene un tema de retraso del lenguaje, porque lo que a mí más me extrañaba es que ella no balbuceara, que no dijera mamá, que no dijera nada. Sí, ninguna sílaba. No tiene intención comunicativa, eso es lo que pasaba. Entonces, ella nos dice, pues sí tiene un retraso, pero antes de continuar con el tema del retraso del lenguaje, es importante que vayas y descartes autismo. Así te la soltó. Así me la soltó y por teléfono. ¿Y cómo sentiste? ¿Sabes qué? Lo recuerdo perfectamente ese día y es así como, sí es. No sé qué sea. Sentiste una corazonada que pero decía. Dije, sí es. ¿Tú ya habías escuchado sobre el tema? Nunca en la vida, jamás, nunca, ni en ningún nivel de formación, ¿no? En ninguna parte de mi escuela, de mi desarrollo, de mi oficina, nada se hablaba del tema de autismo. Y eso hace 10 años. Correcto. Entonces yo jamás, es más, creo que una película, ¿no? Alguna película de Tom Cruise que juegan en Las Vegas, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, que el personaje tenía autismo. Ese es lo único que tenía yo de referencia. Correcto. Pero ya saben, buscas en internet, ¿no? Y sí, decías, no imita, check, no ve a los ojos, no tiene intención comunicativa, sensible a los sonidos. Y algo pasó ahí en mi vida que dices tú, sí es. Y lloré un día, Roberto. Ese día me hinqué y lloré. Okay. Y en eso el siguiente paso fue, vamos a buscar especialistas. Vamos a buscar el diagnóstico, vamos a ver si es, y sobre todo hay que buscar en qué trabajar. Correcto. ¿Qué área de la medicina es la encargada de ver ese padecimiento o ese trastorno? Eso es muy complicado. Insisto, en el autismo todavía no hay algo determinado que te diga, si tienes ciertos focos rojos, esta es la línea a seguir. No hay. Te puedo platicar la que yo seguí. Correcto. Sí. ¿Me explico? Sí. Que es, en aquel entonces, pues tiene que ver algo con el neurodesarrollo, ¿no? Pues vamos con un neurólogo. Correcto. Fuimos con un neurólogo y ella tenía, pues antes de 2 años, y en aquel entonces se hablaba lo del trastorno de TGD, trastorno generalizado del desarrollo. ¿Qué quería decir? Pues que no se está desarrollando regular. Oiga, pero tiene autismo. Pues no sé, no te puedo decir, porque no tienen la edad para que yo te confirme o no el diagnóstico. Correcto. Pero en aquel entonces mi hambre era, ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué debo de hacer? ¿Se le va a quitar? ¿No se le...? ¿Sí? O sea, era mucha inquietud sobre qué era. ¿Qué venía y qué venía, ¿no? Y nadie me daba respuestas. O sea, te decían, a ver, tranquila, ¿no? Es TGD. Y tú así de, bueno, ¿no? Y así fueron, después de eso empieza el camino. Le tienes que ir a que le hagan un examen auditivo, tienes que ver si tiene todas las cuestiones de laboratorio para ver si tiene intoxicación, que de plomo, y que fue un transitar entre muchos especialistas hace 10 años y de mucha incertidumbre familiar sobre qué era y cómo teníamos que hacer. Pero en aquel entonces lo que más angustiaba era cómo teníamos que comportarnos con ella, ¿no? O sea, y te voy a ser bien honesta, como que el tema es, yo quería continuar con mi vida de forma regular, como hasta ese entonces lo había visto. ¿El núcleo familiar eran 3 personas? Sí, éramos 3 personas. Esposo, ajá. Tu esposo, tu niña y tú. Ajá. Y tú pretendías tratar de atenderla a ella, pero seguir en la dinámica. Pues no, yo quería como, bueno, sí, ya la llevé a terapia, porque entonces te dicen, pues que terapia y que estimulación temprana, ¿no? Pero yo quiero a un restaurante.
y no podías ir a un restaurante. Ok. Oye, pero pues yo quiero dejársela a mis papás, ¿no? Para salir en pareja. Para salir, pues no hay forma. Oye, quiero descansar 8 horas. Pues no, tampoco se puede. O sea, no duerme. Y al día siguiente estás cansada y tienes que trabajar. Entonces se vuelve súper caótico el tema familiar porque no estás preparada para recibir la noticia. Porque nadie teníamos educación o información al respecto. Y creo que en aquel entonces no nos dijeron, espérense, o sea, en lo que pasa este proceso hay que atenderse, tú como mamá, tú como papá, hacer un plan, o sea, nada más ibas como el borras. Bueno, otra terapia, otro medicamento, otro estudio, que no duerma para que le hagan el electro. Entonces, yo me acuerdo que era muy, muy complicado, pero era de mucho dolor. Era muy complicado porque, sobre todo eso, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo dejo mi vida? No quiero dejarla, ¿no? Pero pues es lo que tienes. Y yo lo pongo mucho en mis pláticas. Yo tenía, o sea, como a manera de metáfora, yo tenía la idea de ir a la playa. Yo estaba preparada para ir a la playa con traje de baño, bloqueador, con el sombrero y todo para mi hija, ¿no? Y la vida me mandó a la montaña. Okay. Y yo no estaba preparada para eso. Entonces, así me sentía. Híjole, estamos aquí, hace frío, no traemos zapatos, ¿no? Pero en lo que es la adaptación, pues es todo un proceso. Correcto. Pasa el tiempo y empieza la parte 2, que es la de ya tiene 3 años la niña y ya tiene que ir a la escuela. Fíjate lo que te estoy diciendo, ya tiene que ir a la escuela, porque eso te dicen, ¿no? Hay que ir a maternal o a pre-kinder. Sí. Y eso es lo que es. Ahorita entiendo muchas cosas, Roberto, porque no es que tengan que ir a la escuela, es que mi hija no estaba preparada para la escuela. Pero también hay otra cosa. La escuela no estaba preparada para tener a pero entonces, súmale todo el estrés a eso. Sí. ¿No? Más caos. O sea, tu hija no está preparada para la escuela no está preparada para tu hija y tú la quieres mandar a tu hija y que te inviten al Festival del Día de la Madre. Eso es lo que tú quieres. Claro. Pero todo eso es un caos, ¿no? Entonces empieza, bueno, pues que vaya a la escuela. Y yo era muy feliz porque dije, pues todo lo que las mamás decíamos, ¿no? Que empiece a hacer su vida, un poco de independencia y uno continúa también con más tiempo, con más tranquilidad, ¿no? A ordenarse. Y no se podía. No se podía porque la escuela, oiga, su hija no puede estar, oiga, su hija no se está, oiga, venga para acá. Entonces yo me la vivía en la escuela cuando estaba en kinder. Uh-huh. Y era un caos muy complicado de manera personal como mujer y como madre de, híjole, me acuerdo muchísimo que me decían, oiga, señor, es que su hija pues tiene que llevarla a atender a un neurólogo, a que le den pues sí, tiene TGD y a terapias. Y yo, no, yo tengo que trabajar. Uh-huh. ¿Sí? Ustedes tienen que estar con la niña, ella ya está atendida, pues todo tiene que funcionar. Y no entendía que así no funcionaba. ¿No? Me acuerdo y le mando saludos a todas las maestras que me conocieron en aquel entonces, ¿no? De que era tanta mi resistencia. ¿No? Y resistencia porque no funcionaba de acuerdo a mis expectativas. Okay. El tema es que ella era muy inquieta, ya no hablaba, ya no se comunicaba, ponía en riesgo, es lo que me decían mucho en la escuela, es que tu hija pues tiene riesgo de que se lastime o algo. ¿No tuvo conducta hacia los demás niños con agresividad? No, ella no. Pero hacia ella podía... No, porque se ponía y se trepaba a un árbol, ¿no? No medía el peligro. No medía el peligro. Uh-huh. Entonces, empieza esa etapa y los maestros y los terapeutas, porque en aquel entonces pues mi hija estaba en terapia de lenguaje y el terapeuta me decía todo lo que yo tenía que hacer. ¿Y sabes cuándo entraba esa información? Nunca, o sea, porque yo no estaba preparada para el autismo. Tú estabas, aunque ya estaba diagnosticada, ¿tú lo negabas, no lo aceptabas? La realidad, aunque sabías el diagnóstico. Es que tú tienes que cambiar tu vida por eso y yo no quería cambiarla. Ok. ¿Me explico? O sea, yo sabía que era autismo. Pues muy bien. ¿Qué pastilla le doy para que esto siga como yo espero que siga? No, señora, usted tiene que trabajar. Y me acuerdo muchísimo, Roberto, que me decían, a ver, como terapia,
tienes que llegar a tu casa, ¿no? Y hacer cosas, sentarse los tres a comer y poner la mesa y los cubiertos y darle comida. Y todos comer en familia. Y yo, no, bueno, eso no hay forma, les decía, porque pues para empezar comemos en casa de los abuelos, ¿no? Y pues cada quien son horarios diferentes. Pues es que usted tiene que tener estructura en su vida para su hija. Y pues no quería. Le agradezco mucho al terapeuta que en aquel entonces ya después le dije, sí, pues yo era que no quería cambiar, tener rutina, tener estructura, hacer tarea, pues yo quería dejarle todo a la escuela, ¿no? O todo al terapeuta. Yo decía, pues ya cumplí, como mamá ya cumplí. Correcto. Pero igual, te platico el caos, ¿no? O sea, imagínate que, oye, la niña entra a las 9 de la mañana, ¿no? Tú también, lo que sea. Y la niña no dormía. La niña no desayunaba, no comía, porque estaba muy restringida en sus alimentos, era muy selectiva. Igual continuabas con la hiperactividad, con lo del sueño, y yo quería que estuviera en la escuela. ¿Sí me explico? Sí. Bueno. Pero tú lo veías porque querías esa normalidad. Porque eso es lo que es lo correcto. O lo que socialmente sentías depresión, o las dos. Las dos. O sea, eso es la normalidad y socialmente te dicen, ¿cómo le fue a tu niña en la escuela? Y tú, pues no pudo ir porque no dormí, no la llevé. Entonces empiezas a sentir tú ese rechazo social. Correcto. Ya no pertenezco. Oye, ¿cómo la vas a disfrazar en primavera? No había forma que le pusieras ningún disfraz. Yo, pues no. Y todas las mamás hablando de los disfraces, del animalito, y tú empezabas a ser empezabas a ser marginada. Sí, hombre. Y entonces lo que te dolía, tú decías, algo me duele, o sea, ¿qué es? Y luego, pues es el autismo, ¿no? O ¿qué es lo que me duele? Empezabas a ser marginada porque pues no encajabas, ¿no? Porque tu realidad no encajaba con lo regular. Y fíjate, te comenté, soy abogada, ¿no? Entonces, cada vez que me decían, sí, pero tu hija no va a participar en el bailable, o tu hija, no la traigas el día del niño, porque ella no va a poder estar en el festejo, porque hay mucho ruido, no la traigas. Entonces yo decía, híjole, es que no es justo, ¿por qué voy a privar a mi hija de eso? Entonces, claro que nos agarrábamos y nos escondíamos, Roberto. O sea, bueno, pues no la llevo. Bueno, ¿para qué voy? ¿No? Entonces, en aquel entonces, hace 10 años, pues esto no podía sentarme yo con esta tranquilidad de hablar con la maestra y decirle, pero tampoco sabía cómo defenderla. Y no sabía qué tenía que hacer o cómo lograr yo misma, ¿no? Protegerla o protegernos de todo eso, porque estábamos en un proceso de duelo. Y tampoco no lo sabía. Correcto. ¿Tu esposo cómo iba jugando esta parte? Ahí va otro tema, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con el diagnóstico, no podemos llevar como una relación regular, estábamos los dos con nuestro proceso de dolor y pues no decidimos continuar el apoyo para nuestra hija de forma separada. O sea, yo puedo con ella, tú puedes con ella, pero ahorita no podemos continuar juntos porque pues está complicado, ¿no? O sea, un matrimonio es complicado de forma regular, estábamos iniciando y con esto nosotros no pudimos. Ninguno de los dos, o sea, nos llevamos súper bien, tenemos una magnífica relación, pero sí continuamos los dos apoyando por separado, porque pues era la única forma que decidimos los dos de forma muy racional y muy consciente que podíamos hacernos más daño, incluso a ella, si continuábamos forzando a que eso funcionara, ¿no? Muy bien. Entonces, pues continuamos el camino nosotras solas, con el apoyo totalmente de él. Pero fíjate, eso es bien importante. A veces no nos damos cuenta que un padecimiento, ahorita estamos hablando del autismo, pero hay otro tipo de padecimientos o trastornos que tienen nuestros hijos y que afectan la relación de pareja y afectan la condición económica, afectan muchas cosas, la vida social de la familia. O sea, son condiciones no de la persona que lo está padeciendo, sino de todo el entorno. O sea, por eso decía, es que la persona con autismo no viene sola, somos familias que estamos detrás de todo esto y que estamos siendo excluidas como familia. Muy bien. Entonces, bueno, empezamos con el tema de la escuela. No había capacitación. Ahorita tú lo mencionaste, hoy estamos en pañales, y yo, pues imagínate, hace 10 años. Sí. Ahorita yo te voy a platicar una experiencia que tuve con alumnos que padecen.
que viven. Es que fíjate, es importante, Roberto, hasta en el lenguaje. El lenguaje, ¿cómo es que yo no padezco algo, yo vivo, yo no lo sufro, ¿no? Mi entorno es feliz así como estamos con la condición que tenemos, pero la gente, la sociedad, ay, es que padece, es que, y sí es importante decirlo, porque no estamos obligados a saber. Ajá. Es lo que te iba a decir, que van cambiando incluso la terminología. Hace algún tiempo decir autista autismo, decían que era discriminatorio, y que tenía que decir trastorno del espectro autista, y que no era lo mismo que autismo. O sea, ya ves, entonces juegan a veces con las palabras, pero sí es bueno que nos vayamos actualizando. Por informarnos, para porque recuerda, si conoces, comprendes, y si comprendes, incluyes. Entonces, lo importante es que la sociedad conozca, y para eso nosotros tenemos que informar. ¿Te fijas cuál importante es que las dos partes estemos como trabajando en un mismo sentido? Correcto. Es decir, pues si tú no sabes está bien, pero yo tengo que tener la fortaleza para informar y para decir que se trata desde mis 6, ¿no? Ok, correcto. Pero entonces, lo correcto sería la condición. Sí, condición, no padecimiento, no enfermedad tampoco. Bueno, no es enfermedad. Digo, es una línea bien delgada en que ahorita todos nos sentimos mal, porque es que me dijo autista, ¿no? Me dijo que tengo enfermedad. Yo siento que la idea es no te sientas mal por lo que dicen. ¿Me explico? O sea, porque no hay personas con autismo que les gusta que les digan autistas. Hay niños con autismo que les digan por su nombre, ¿no? Hay miles de ideas porque somos muy diversos. Muy bien. Creo que ahorita estamos teniendo una piel bien delgada, entonces decir, vamos a fijarnos y que no te duela, porque, o sea, ¿no? Pero que tampoco te duela, oye, a mí me gusta que me digan autista. Ah, bueno, pues te digo autista. Oye, a mí me gusta que me... ¿Sí me explico? Sí. No sentirnos agredidos, porque al final del día esto es bien personal. O sea, yo no creo que la gente ande por ahí, por la vida, tratando de expresarse con la intención de lastimar. Esa fue mi decisión desde hace muchos años de decir, pues lo hace o lo dice pues porque así es su contexto y no te lo tomes personal. Sí, entonces, ahorita tú y yo podemos decir, a ver, vamos a hacer una lista de qué es lo correcto y a lo mejor mañana cambia. Sí. ¿No? Entonces, decir, la forma o la intención con la que uno lo diga, eso es lo que realmente debe de preocuparnos o de trabajar en ello. Esa es mi idea. Hace poco estábamos hablando sobre un tema, creo que era el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en una revista que editamos. Y la persona que me estaba pasando el artículo ya me lo pasó, hicimos ahí unos ajustes. Y cuando leímos la segunda revisada, acaba de cambiar un término, fíjate, sí, claro. Para decir, tuvimos que reajustar, reeditar antes de publicar la revista. Entonces, sí tiene uno que estar bien vigente en esa temática, precisamente, no que, como dices tú, no que quiera uno dañar a las personas, pero a veces cambia la terminología y puedes hacer que una persona se sienta un poco mal. Ajá, ¿y quién tiene que trabajar? La persona que se sintió mal. ¿Me explico? O sea, decir, espérame, yo estoy dentro de la red de discapacidad, aquí del Estado, y donde hay, pues, somos más de 20 asociaciones civiles de todos los tipos de condición y de discapacidad y de trastornos, ¿no? Y cuando hay una referencia de que el discapacitado, entonces, es que hace años se usaba así, ¿no? O sea, no lo dije con mala intención. Sí. Ahora creo que se dice persona con discapacidad. Y acuérdate que antes era persona con capacidades diferentes. Sí. Entonces, así es, o sea, somos diversos, esto es en una constante evolución y el trabajar desde tu persona para no sentirte ofendido y saber que hay que informar y que si existe una corrección en ese momento, pues también se vale platicar. Sí, ok. Pero más allá de eso, creo que lo importante es lo que se logre hacer en la sociedad, ¿verdad? Claro. Aunque vaya cambiando los términos, pero vamos haciendo algo que funcione y que sirva. ¿Sale? Claro. Ok, adelante, sígueme platicando qué pasó ahí. En la escuela. Sí, seguías con la escuela, tú seguías todavía aferrada. Aferrada y necia, de que sí, claro. Que no te daban las maestras. O que te catalogaran como una mamá complicada. Porque tú querías que... Hay que preguntarles a las maestras. Sí. Déjame decirte que las maestras que fueron maestras de mi hija de kinder, que fue mi etapa más complicada, me las he seguido topando y ahorita ya en otras circunstancias
es diferente. O sea, ya dicen, híjole, señora, ¿usted cómo ha avanzado y cómo ha hecho cosas, no? Okay. Y yo le digo, híjole, maestra, hemos avanzado. Y ellos también continúan con capacitación. Pero en aquel entonces, desde el dolor, desde el desconocimiento, pues era complicada la relación. Claro. Porque a veces pasa de que tú llegabas, o sea, o muchas mamás, que se llega y, a ver, esta es escuela y mi hija tiene derechos y tiene que estar en esta escuela y tú lo tienes que aceptar, ¿no? ¿Tú lo no. veías en el ámbito legal? ¿Así lo veías tú No, por el derecho? no, yo no, la verdad es que nunca tuve esa actitud. Sí trataba como de, mi idea siempre ha sido conciliar y de, no podía tener la forma en que platico ahorita porque era el desconocimiento mío como madre, ¿no? Pero sí nunca fue confrontativo. No, la verdad es que no. Entonces pasa eso y me doy una maestra, es bien padre poder platicar todo esto y decir, una maestra, bueno, me dijo a mí, es que señora, hasta que usted no sea responsable de su hija y hasta que usted no decida cómo tomar pues, ¿cómo se dice? El sartén, ¿no? Por el mango, esto no va a avanzar. La recuerdo, no voy a decir su nombre, ¿no? La recuerdo tanto. Me dijo, entonces, pues, yo no puedo hacer nada por su hija porque, pues, usted no. Y eso fue un detonante para decir, bueno, vamos a tomarlo, va. Ahí fue cuando solté todo. Dije, va. Y fue un abril del 2016. Fue un abril del 2016, me acuerdo perfectamente. Mi hija tenía 4 años. No, 5 añitos, iba para 6. Y me dice, ¿por qué? En abril mi sueño era como comprarle un escritorio de esos, de una marca así como muy bonitos, ¿no? Con muchos colores y para que ella tuviera sus pinturas y sus hojas y sellitos y que pudiera estar horas ahí siendo muy artística mi hija. Esa era mi intención para que el 30 de abril ella tuviera ese escritorio. Yo justificaba mi trabajo porque tengo que comprar el escritorio. Compré el escritorio ese mes y jamás se sentó. Jamás lo utilizó, jamás, porque le puse todo el kit, ¿no? De pinturas y sellitos y todo, y nunca se sentó. Estaba arrumbado. Cuando lo vi, fue cuando dije, no necesito un escritorio. Lo que ella necesita es una mamá que esté con ella jugando y trabajando y haciendo lo que, pues para poderla habilitar un poco más. Porque muchas mamás a lo mejor, o yo lo platico, ¿no? en mis conferencias, hay muchas mamás que a lo mejor tenemos que dejar a un lado eso, pues porque tienes que trabajar y cumplir, y más que éramos solas, ¿no? Pero no se afecta tanto al niño, porque el niño pues sigue creciendo con los abuelos, en guardería, ¿no? O sea, puede continuar un desarrollo. En el caso de mi hija, pues iba a ser un estancamiento absoluto, una falta de funcionalidad. Entonces fue cuando decidí que yo podía, con el cargo de conciencia como madre, de no darle un escritorio a mi hija. Pero no iba a poder, con el cargo de conciencia, de no darle mi tiempo. Paola, hablando, por ejemplo, del escritorio, genera frustración. Genera frustración estar trabajando para algo, hacer algo y que no funcione como tal. En el camino me imagino que te encontraste con muchos momentos de frustración, que tú planeabas algo y no salen las cosas como tú te las esperabas. Totalmente, todos los días. Desde la escuela, desde las expectativas que tú tenías en cuanto a su desarrollo. En una piñata, en el cine, a la hora de vestirla, a la hora de su cumpleaños, siempre, o sea, era un constante. Entonces, ese ha sido un proceso también un entrenamiento para ti, toda tu vida, para manejar ese tipo de condiciones que te frustraban. No todo el mundo sabemos manejar la frustración. Nos pega muy duro a algunas personas, nos hace llorar, nos puede deprimir, nos puede hacer rabieta. Mucha gente estamos en esa condición. Tú has pasado por un entrenamiento. Pero igual... De ese tipo, ¿no? Siempre he sido bien racional yo. Sí. Siempre, ¿no? Y digo, entonces decía, tenía 2 opciones.
continuar con mi redieta, frustrada, ¿qué más dijiste? Sí, o deprimida. Deprimida, sí. ¿no? O darle la vuelta. Ujú. Es decir, Y buscar nuevas el cosas. cómo sí, o sea, Ajá, ok. y lo platico de manera metafórica, ¿no? O sea, y empezar a comprarte la chamarra y el suéter y el impermeable y las botas Para poder estar en ese bosque. para poder estar en la montaña. Ujú, ok. ¿Me explico? Sí. Entonces, podía seguir llorando de quiero la playa y dónde está el sol y no, Ujú. o no hay como tal. Veo mi realidad y me adapto a ella lo antes posible. Pues sí, y te duele menos. Ujú, correcto. Pero sí fue un proceso, te estoy hablando que ella tenía 5 años, seguíamos en el kinder. Cuando sueltas todo, porque así fue toda mi expectativa de vida, Sí. cuando la sueltas es cuando decido aprender. O sea, dices tú, bueno, pues ya solté la forma de vida que yo conocía, tengo que saber cómo es la otra. Y es cuando acudo a una conferencia, una jornada pues de autismo en Monterrey. Voy a Monterrey y digo, por primera vez, digo, madre, pues vamos a ver de qué se trata esto del autismo, ¿no? Vamos a ver qué. Pues sí, por primera vez. Mi hija tenía 5 años, Roberto. O sea, se puede decir que es poco o mucho. Cada quien puede tomar como, pues pensar, ¿no? De si es mucho o poco, es muy subjetivo. Ella seguía en terapias en todo ese tiempo, pero yo me acuerdo que la resistencia mucho era mía. Y de muchas personas que estábamos a su alrededor, de maestros, ¿no? De terapeutas, o sea, como que había mucha resistencia. Entonces voy a esa conferencia y también me acuerdo muchísimo, y es donde veo por primera vez a Gerardo Gaya, donde lo escucho, Okay. que es el director nacional de Iluminemos por el Autismo. Uh-huh. Que yo no sabía que existía esa asociación, yo estaba acá en Chihuahua, ¿no? Es una asociación nacional y lo conozco y veo muchas excelentes conferencias. De hecho, a esa jornada iban muchos terapeutas aquí de Chihuahua, fueron a capacitarse, porque había de todo tipo, o sea, neurólogos, terapeutas, psiquiatras, de todo tipo de manejo conductual. Fue en Monterrey. Pero a mí me hizo clic ese papá que escuché. Cuando empieza a hablar y empieza a decir muchas cosas, mucha información, yo desde el asiento digo, es que él está diciendo lo que yo siento. Es que él está, porque decía, es que somos papás de closet. Como no se les nota, el autismo muchas veces no tiene rasgos físicos, ¿no? Entonces, como no se le nota, voy a hacer como que no pasa nada no. Uh-huh. Y voy a ver si se dan cuenta los demás. Y yo decía, pues sí, ¿no? O pues mejor nos quedamos en casa, ¿no? Los limitamos pues para que no se afronte a exclusión o a burlas ¿no? O críticas, porque a veces muchos que somos bien buenos para decir deberías hacerla y llevarla, y tú así, ya estoy muy cansada de hacerla y llevarla. Entonces cuando Gerardo habla, a mí me encantó. Fue cuando dije, es que yo tengo, bueno, aquí en Chihuahua nosotros éramos usuarios de todo. Ahorita mencionaste, estábamos en todas las asociaciones de atención que hay aquí en Chihuahua, en el estado, en la ciudad. Excelentes cada una de ellas, y mi hija y yo estuvimos en todas, ¿no? Donde te brindan todo tipo de terapia, de conducta, sensorial, de alimentación, de estimulación y que ejercicio, todas. Pero yo decía, no hay aquí en Chihuahua alguien que haga lo que hace Gerardo Gaya a nivel nacional, ¿no? O sea, no existe eso de empoderamiento de padres, de información, y donde, por ejemplo, yo veo asociaciones que trabajan con nosotros, ¿no? Con los padres, con los niños que tienen autismo o alguna condición, pero no existe quien trabaje con la sociedad. Ajá, okay. Entonces, de nada sirve que yo esté 8 horas del día en terapia y trabajando y estimulándola a mi hija o habilitándola en cuanto a sus necesidades para la funcionalidad, si vamos a un lugar en el exterior y la sociedad no está lista. La sociedad no está lista. Uh-huh. ¿No? Ni siquiera informada muchas Entonces, veces. Empiezan a verla, ¿no? O no la invitan, o la excluyen, o no saben cómo vacunarla, o no saben cómo darle clases, o no saben cómo portarse en un banco, o cómo atenderla en un supermercado. En la vida cotidiana
no se conoce. Ujú. Eso era lo que yo entendí de Iluminemos por el Autismo. Muy bien. Y yo decía, entonces esa parte, pues yo puedo entrar a trabajarla, ¿no? Ujú. Porque pues ya es un tema que vamos a agarrarla fuerte. Y es como llega Iluminemos de Azul aquí, Iluminemos por el Autismo aquí a Chihuahua. Ok. En esta asociación se funda... Yo tengo la representación. En Chihuahua hasta ese momento. Hasta ese momento, sí. Ok. Porque los otros tienen aquí 20 años, 15 años, tienen un gran camino y son excelentes. Ok. Esa asociación, su finalidad es transmitir la información de lo que una familia que está en esta condición requiere de la sociedad o lo que vive para que haya cierta empatía, pudiéramos decir así. Ahí te va la palabra clave. A ver. Y lo dice con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los ajustes razonables que tiene que hacer, que tiene que hacer el exterior Ujú. para lograr la inclusión. Muy bien. ¿No? O sea, ¿cuáles son esos cambios, esas adecuaciones, esos ajustes razonables Ujú. que sean, pues que sean justos, ¿no? Ujú. De acuerdo a las necesidades de las personas. Para que pueda tener una participación lo más regular Exacto. posible. Ujú. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Educativo, Ella, o sea, sí, político, bueno, en social, el caso todo, ¿no? las personas con discapacidad, las personas con alguna condición, Ujú. tenemos que trabajar en muchas cosas, desde ellas como persona, en la casa, en el núcleo, ¿no? Pero también a la par, para que esto funcione, pues los que no lo viven de forma directa aún. Correcto. Te toca entonces estar comunicando por la asociación. Te Ujú. toca tener que estar comunicando con la sociedad, buscar foros, buscar espacios en donde haya la mayor cantidad de oídos, me imagino, que es lo que se necesita. Y así ¿no? conocemos a Abril, ¿no? O sea, Abril, la La doctora neuróloga, Abril, ¿no? la doctora Abril, que le mandamos saludos. Sí. Oye, vamos a hablar con maestros, vamos a hablar, ¿no? Entonces ella hablaba desde el ámbito neuronal, ¿no? O sea, como neurológico, cómo afecta, qué se requiere, una excelente información que brinda, ¿no? Y lo hablaba alguien de nutrición y hablaba alguien, ¿no? Y ahí entrábamos como Iluminemos de Azul, de la importancia del conocimiento, de la importancia de la empatía, como tú dijiste, Entonces la información ya llega integrada, integrada. sí, completa, y yo la recibo desde vamos a llamar ahora sí el trastorno neurológico desde el punto de vista médico, Claro. el punto de vista alimenticio, nutricional, y luego, ahora sí, lo social, que nos Y corresponde educativo, como sociedad. ¿no? Ajá. Porque hemos ido a donde nos dejan hablar. Muy bien. Con Abril nos fuimos con los maestros. Ujú. Y poco a poco, a manera personal, pues fui entendiendo, ¿no? O sea, ya entiendo, ya sé por qué es, ya sé cómo hacerle. Entonces, si yo como mamá iba con una maestra, ¿no? De los primeros, de mi hija, primeros años de primaria, y me decían, es que su hija no hace tarea, no está en el lugar, no sé, tiene que traerle sombra, es que no estoy preparada para atenderla. Yo decía, ay, vamos a calmarnos, ¿sí? Muy bien. Esta es la situación de ella, yo puedo ayudar con estas cosas, ¿qué tenemos que trabajar? ¿Cuál es nuestra intención? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo en común estos 6 meses para la niña? Ujú. ¿Sí? Muy bien. Que permanezca sentada, bueno, vamos a darle. No, vamos a dejar las 3,000 cosas que tenemos que hacer. Lo importante ahorita es que permanezca sentada. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, que esté preparada para venir a la escuela. Yo me comprometo a que duerma, a que desayune, ¿no? A que se levante bien, a que llegue con buena actitud, ¿no? No con el estrés de, ándale, vámonos, tenemos que llegar a la escuela. Yo me comprometo a eso. Ujú. ¿Qué va a hacer usted? Ok. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es ponerla en un lugar un poco más separado, ¿no? Digo, se me ocurre, no fue el caso, pero solo porque esté sentada por pequeños lapsos, ya saben, hacer todo el tema de toda la adecuación. Sí. Perfecto, y vamos a, que no sea toda la mañana, vamos a hacerlo por aproximación, que venga la niña 2 horas y lo que venga 3 horas, ¿no? Ujú. Entonces fue un trabajo en conjunto, pero eso yo no lo sabía pedir. Ok. Evidentemente no me lo iban a dar. Y la maestra o los maestros en aquel entonces, pues
tampoco sabían cómo decirle, ¿no? O sea, Sí. pues me la trae toda desvelada y yo, pues sí, lo siento, maestra. Entonces, así se logró mucho avance, pero fue a través de la información, Roberto, Sí. que principalmente estábamos recibiendo la familia, porque involucras a tíos, a primos, a los abuelos, a los vecinos. O sea, empiezas a decir, no estamos solas. Necesitamos el apoyo de todos y la comprensión. Déjame hacer aquí un paréntesis. Hace algunos años yo trabajaba a nivel preescolar. Yo tuve dos alumnos, uno en un grado, haz de cuenta, iba en tercer grado y el otro iba en segundo grado. Llega la mamá de esta niña, que ya luego nos hicimos amigos de la mamá, del papá, su otra hermanita ya estaba más grande, ya había pasado por el kinder. Y esa niña llega y nos platica a su mamá, dice, mi hija padece autismo, en aquel entonces así nos dijo, ¿no? Cuando nos dicen eso, así te lo voy a decir, no sabíamos nada, hace varios años, ya esta niña ya es una jovencita, bueno, una joven, no sabíamos nada. Las escuelas formadoras de docentes dicen que debemos de ser incluyentes, inclusivos, la escuela es inclusiva, pero no hay capacitación, no hay preparación. Ok. Afortunadamente la señora estaba muy comprometida consigo misma, con su hija, con su familia, y nos involucró y nos invitó a aprender. Claro. Nos informó. Fuimos al Instituto José David, fuimos a investigar cada uno por su cuenta. Tratamos de crearle un ambiente propicio. ¿Sí? A veces las leyes se hacen, Paola, pero no se dan los instrumentos, no se dice cuál camino seguir para hacer cumplir la ley. O sea, se hacen legislaciones al respecto, pero nos dejan fuera en cómo se va a cumplir esa ley. En aquella ocasión me parece que pudimos arropar a la niña entre todos. Te digo que hasta el grado que logramos crear amistad con sus papás, con la familia. La maestra que le tocaba atenderla en el grupo, muy comprometida y bueno, es un caso de éxito. Pero hubo otro caso en el grado inferior con otro niño, en donde faltaba, desde mi óptica, ¿no? Como yo veía las cosas, yo era maestro de artes, era de especial, yo como veía, a este otro niño tenía dos problemas grandes. Uno, que la mamá no lo aceptaba al 100% de la situación. Había una Paola. ¿Se vale? Sí. Y había otra situación. La maestra que le tocaba no estaba del todo comprometida. A lo mejor traía ella también sus demonios, ¿no? Sus problemas, o sea, lo que quieras. Todas pero no personas. tenía el mismo grado de compromiso o de disponibilidad, voluntad, lo que tú quieras, que la otra. Claro. Y hubo una diferencia muy grande, ¿sí? Esa niña desarrolló... Los dos tienen autismo, sí, claro, o la condición que tengan. A mí me tocó ver a los niños en mi salón y esta niña creció, desarrolló mucho. El otro niño se fue quedando. O lo sacaron. Se empezaron, y después tuvo que salir. Entonces, creo que esta información es muy importante que la gente, los que estamos cerca en la sociedad de un niño que está en una condición, o una familia que está en una condición similar, debemos de ser sensibles. Y por el contrario, si yo soy parte de una familia en una condición así, ahorita, después de una pausa que vamos a hacer, yo quiero que nos platiques qué hay que hacer y cómo puedo encontrar ayuda. Si yo en mi casa tengo un niño con una situación de ese tipo o alguna similar, ¿cómo puedo encontrar ayuda? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Te parece bien? Sí, claro. Okay. Déjanos hacer una pausa para rellenar aquí nuestros vasos de agua, que es muy raro que en la mera neta tengamos agua, ¿eh? Casi siempre tenemos o cervecita, tequilita, algo así, pero bueno, ahorita es muy temprano. Ok, amigos, vamos a hacer una breve pausa. Para ustedes son 5 segundos, para nosotros son 5 minutitos. Regresamos para seguir platicando sobre esto que se conoce como TEA, trastorno del espectro autista, o autismo comúnmente, como se dice, platicando con Paola Trujillo, Oaxaca. Regresamos. Muy bien. Amigos, regresamos a La Mera Neta. Estamos aquí con Paola Trujillo, Oaxaca, platicando sobre este tema tan importante en el que hay que sensibilizarnos como sociedad, que tenemos que informarnos sobre todo para poder ser ahora sí que factor de cambio y poder acoger a niños, jóvenes y adultos. ¿Qué pasa, Paola? ¿Es probable que haya adultos
que tengan autismo y que nunca hayan sido Sí, diagnosticadas. claro, Sí, pero es por correcto. supuesto que sí. Sí, o sea, estamos hablando de tiempos muy, muy cortos. Yo te hablo de 10 años, tú me hablas de 15 años, o sea, pero hay jóvenes Ujú. que en varias asociaciones aquí del estado han rescatado o que son adultos, que son 30 años, 40 años y estaban encerrados. Entonces, sin ninguna habilidad, ¿no? Miedo a salir, miedo a subirse a un carro, porque nunca lo sacaron. Porque en aquel tiempo eran las posibilidades que tenían. No había información, no había No hay estudios, no apoyo, había nada de eso. no tenías como, ajá, y era lo que se podía hacer. No es por criticar, ¿no? O sea, siempre nos vamos Ujú. a criticar a los padres de por qué no hicieron algo, ¿no? O sea, pues eran las posibilidades de aquel entonces, pero ahorita ya los están apoyando desde varias asociaciones que están apoyando a gente adulta, a jóvenes, Ujú. y se han logrado bastantes resultados con ellos. Correcto. Ahora, ¿qué datos, de acuerdo a los estudios, vamos a llamarle poblacionales, se tienen? ¿Se ha trabajado para crear información o estadísticas que nos sirvan para conocer más del tema? ¿Hasta dónde se ha llegado? ¿Qué legislaciones hay? ¿Qué organismos hay? Todo lo que tú nos puedes platicar, ¿qué se ha logrado en este caminar? Mira, qué buena pregunta, porque a veces, o sea, si quieres hacer algo o estamos en pañales, falta mucha información. A veces lo que falta es comunicar, Ujú. para que la gente sepa, ¿no? Qué hacer, a dónde acudo, qué instancias hay, ¿no? Insisto, no estamos solos en esto. Y entre más levantemos la mano, más apoyos van a surgir. Te platico, en el 2017, en el 2018, en mayo, el 12 de mayo del 2018, Ujú. aquí en Chihuahua se publicó la ley estatal para la atención y protección de las personas con autismo, con la condición del espectro autista. Y a veces, hay muchas veces que si no utilizamos esas herramientas o no conocemos de ellas, pues se quedan como ley muerta, ¿no? Como letra muerta, ahí archivadas. ¿Esa ley qué dice? Esa ley Así en señala, general, como menciona. bueno, la ley nacional surgió en el 2015 y eso obligaba a todos los estados a promover su propia ley. Ujú. No porque con la ley nacional no se pudiera hacer cosas, ¿no? Sino que pues es una forma de motivar las políticas públicas de forma directa a nivel Los estatal. congresos locales, ajá. Entonces, ahí te dice cómo cada secretaría que forma el gobierno debe de realizar acciones específicas en beneficio de las personas con autismo y sus familias. Ujú. Entonces, existe una ley para las personas con discapacidad, pero es en general, ¿no? El tema del autismo, decimos nosotros, es muy novedoso, es muy nuevo aún por el desconocimiento. Entonces, sí es importante que exista una ley específica para visibilizar y apoyar, ¿no? No es lo mismo todo el avance que ha existido o que existe en otras condiciones como síndrome de Down. O sea, aquí en Chihuahua tiene años el instituto y todo el apoyo y todo lo que se conoce en investigaciones y todo. O todo el tema de aparatos para personas con discapacidad motriz. Ya existe, ¿no? Ya está un poco que los estacionamientos azules, que ¿no? Se está promoviendo la accesibilidad. Y hay mucho tema por avanzar, pero tenemos mucho ya avanzado. En el tema del autismo no es así. En el tema del autismo sí todavía no sabemos, ¿no? Por qué es, qué atención, todos somos diferentes, no se puede trabajar de manera... O sea, si tú metes en un salón a 50 personas o 50 jóvenes con discapacidad visual, pues existe como algo más concreto que pueda llevar a esas 50 personas, ¿no? Por la funcionalidad que tienen. Pero con autismo, no. Hay unos que son hipersensibles, otros hiposensibles, unos hiperactivos, otros hipoactivos. Entonces, Sí, como ahí es muy diverso la conducta, ¿no? No puedes darle el mismo trato a todos, ¿no? Entonces, por eso se promovió la ley nacional de autismo, surge la ley estatal en mayo del 2018, pero una ley sin reglamento, pues no sabemos qué debo de hacer, ¿no? O sea, te dicen, existe una ley, bueno, ¿y qué debo de hacer? ¿A qué estoy obligado? Increíble, en el 2019
se publica el reglamento. O sea, un año después y tú no sabes lo que fue estar... el reglamento, ya se publica el reglamento y ahí viene, ¿qué debes de hacer como Secretaría de Educación? ¿Qué debes de hacer como Secretaría de Comunicación? ¿Qué debes de hacer como Secretaría de Hacienda? Ahí viene enumerado cada uno de los ordenamientos. Okay. Y viene una obligación estatal, fíjate, que se cree una comisión intersecretarial para la atención y protección de las personas con autismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en una mesa, así como esta, un representante mes con mes, estamos sentados, ¿no? Representantes de cada una de las instituciones. Y si se hace. Y la sociedad civil. Tú, como asociación civil, tú participabas y dices, yo quiero estar dentro de esa. Iluminemos de Azul es una de las asociaciones civiles que estamos ahí sentados y yo te puedo decir que sí se hace. No sí como debería de hacerse aún. Sí, pero ya se caminó. No, pero ya existe. Tú puedes buscarla en redes sociales. De hecho, depende el secretario técnico de esta comisión es el secretario de Salud. Y lo hacemos a través del Instituto de Salud Mental, ¿no? O sea, por si quieren investigar más, ahí es donde tenemos que dirigirnos, porque ellos son los que liderean esta comisión intersecretarial. Okay. Y cada una, existen diferentes subcomisiones dentro de esta comisión, donde pues estamos trabajando, donde sí se está impulsando. Y yo tengo mucha fe, yo soy muy positiva y digo, nos falta mucho por hacer, pero se ha hecho. Entonces vamos avanzando y sí existe voluntad de las autoridades y sí existe voluntad pues de las personas que conforman, ¿no? O sea, porque más allá de que te lo ordene un reglamento o una ley, debemos de entender que es una responsabilidad personal, ¿no? Como un cargo que tienes en estos momentos. Okay. Esta comisión van evaluando permanentemente lo que van haciendo o lo que se va aplicando del reglamento, de la ley. Sí, por ejemplo. Sí lo van midiendo. Falta medir el impacto que dentro de poco se está promoviendo de, primero, saber cuántos somos, cuántas personas con autismo hay en el estado. No se tiene ese dato. Sabemos que 1 de cada 115 niños están siendo diagnosticados. Eso es lo que se tiene. Pero sí es importante y desde la subcomisión de políticas públicas de esta comisión se está promoviendo ese censo. Es decir, tenemos que saber cuántos somos. ¿Para qué? Para que se pueda etiquetar presupuesto para acciones específicas. Sí. Ahorita hablas, 1 de cada 115 personas está en esa condición de niños. Pero diagnosticados. Puede haber más, o sea, puede la tasa ser un poco más alta porque todavía existe mucha gente que no está siendo diagnosticada. Que ahorita me voy a ir a unas preguntas precisamente porque a lo mejor o hay negación, o hay desconocimiento, o falta de información, lo que tú quieras, pero no tenemos diagnosticados a muchos niños. O estás en la sierra, Roberto. Estás aislado, marginado, lo que quieras, ¿no? Si aquí, en la ciudad, falta tanta información, ¿no? Imagínate en lugares que están súper lejanos con accesibilidad y con información. Y por eso se ha buscado hacer estas jornadas, se está promoviendo y a mí me encantaría, sería un sueño, de vamos a juntarnos el DIF estatal, ¿no? Secretaría de Salud y vámonos a una jornada de diagnóstico a cada uno de los municipios. ¿Para qué? Pues para en conjunto, a través de la vinculación y de la suma de esfuerzos, se pueda promover estas acciones específicas en beneficio de las personas con autismo y sus familias. Perfecto. Pero, no, o sea, eso es en cuanto al diagnóstico. En cuanto a capacitación también, me decías que no estamos preparados, no te dice cómo. A través de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todos los meses hay una capacitación a través de redes sobre el tema del autismo. Entonces, ahí los maestros que tienen acceso entran a esa capacitación o se queda grabada y puedes saber, y por ejemplo, el año pasado hubo 12 capacitaciones, ahorita ya llevamos 3 y tenemos pendiente la de pues, las que restan, ¿no? Entonces tú puedes entrar cuando está la capacitación. Eso ha ayudado muchísimo. Antes tenía que venir, ¿no? El capacitador a informarte, a hacer ajustes razonables. Ahorita creo que ya no hay pretexto para no saber. Lo que hay es distractores, o lo que hay es que no te interesa el tema.
Porque si tú entras a las redes sociales de Iluminemos por el Autismo, todos los jueves hay un live acerca del tema y ahí están muchísimas asociaciones especialistas que te van diciendo como padre, como maestro, como médico, como persona con autismo, ¿cuál te interesa? Solo que a veces estamos distraídos. Porque otra cosa, y sí para mí es bien importante señalarlo, esto no te toca hasta que te toca, pero existen pues varias... ¿cómo se dice? Causas que podemos llegar todos a la discapacidad. Y te lo digo así, oye, por accidente. ¿Quién está exento de un accidente? Sí. Ni maestros, ni funcionarios, ni nadie. ¿No? Por enfermedad. Yo creo que esa lección nos la dejó ahora la pandemia. La pandemia, sí. Todos somos vulnerables, ¿no? Nacimiento. O sea, bueno, nació con alguna condición, alguna discapacidad. Pero a mí me ha quedado bien claro desde hace, pues ya 7 años, que todos, por el solo transcurso del tiempo, todos, tú y mi familia y tu familia, mis padres, todos vamos a llegar a una condición de discapacidad. ¿Sí? Por la condición de la edad, simplemente. Por el transcurso del tiempo. Sí. Sí, entonces... Oye, la accesibilidad no me importa, pues debería de importarte, porque si llegamos a una edad, no vas a poder subir el escalón que tienes ahorita. Sí. A mí me encanta tu mesa, y yo tengo en la casa una igual, la cual no es accesible. Sí, no sirve para... Mi hija tan solo la operaron de una rodilla. ¿Y te diste cuenta que no podía subirse un banquito? Entonces les digo, hasta que no te toca es cuando te das cuenta de las necesidades. Entonces digo, si este tema no te ha importado para informarte, qué mal, porque es donde empieza tu primera responsabilidad con tus hijos. Oye, hacerlos conscientes, porque cuando yo crezca, ¿no? Cómo tratar a los adultos mayores, cómo tener esa empatía, ¿no? Hasta con los padres de que van perdiendo como esa funcionalidad, nos guste o no. Yo no sé por qué no se platica de esto. ¿Por qué no nos hacen conscientes de que somos humanos, que somos vulnerables y que nadie estamos exentos? Nadie es nadie. Entonces, aquel arquitecto o ingeniero que va a hacer las rampas de los hospitales, ojalá fuera poquito consciente para que no las hiciera así. Sí, es lo que te iba a decir, que un día las probaran y vieran el ángulo de inclinación que le dan, que es absurdo. Entonces no es más porque difícil que exista una subir ley. Por ahí, No es porque exista la ley de accesibilidad y la tengas que hacer, no, es porque puede que tú la uses. Sí. Sí. Lo mismo, lo que quieras. De ahí vete a una casa de 2 pisos, que están hermosas, que están preciosas, pues vayan poniendo un cuarto abajo porque va a haber un momento en que a lo mejor no subas esas escaleras. Sí, es correcto eso. Pero no nos gusta hablar de eso, Roberto. O sea, y en estos temas, en las pláticas que damos, es decir, no lo hagas por mi hija. No lo hagas por muchos niños con alguna condición, familias o adultos. Hazlo por ti. Y empieza a hacerte responsable en tu círculo donde tienes impacto. Con tus hijos, con tu familia, con tus primos, con jóvenes, entre los jóvenes. Justo ayer teníamos una plática con jóvenes y les decíamos, a mí nunca me hablaron de estos temas, ¿no? Cuando estábamos en las escuelas antes, qué padre que ustedes ya pueden desarrollar esa conciencia, porque ahí es donde está el cambio. En el cambio de actitud, de pensamiento, de responsabilidad personal. Porque es más fácil si todos ponemos un granito y empujamos, ¿no? A que una persona que ya vive la condición lo haga. Correcto. Paula, te voy a hacer aquí algunas preguntas, así trata de responderlas muy prácticamente. En estas figuras que se me ocurren ahorita en la sociedad. Soy una autoridad formadora de docentes. ¿Qué debo hacer para hacer cumplir la ley respecto al tema del autismo? ¿Qué pudiera hacer si yo soy una autoridad formadora de docentes? Una normal superior, lo que sea. Prácticamente. ¿Qué capacitar. O sea, ¿qué debes de hacer primero? Etiquetar presupuesto. Por noviembre, donde todos estamos pensando qué vamos a hacer con el dinero, la bolsa, ¿no? Porque es cuando se genera. Etiquetar, esto es para capacitar en cuanto a condiciones diferentes. Para que mis docentes que egresan de mi institución vayan preparados de verdad. ¿Por qué? Porque cuando están dando las clases, se habla sobre personas regulares.
Nunca se habla de, pero en caso de que tengan un alumno tal, o en caso que tengan, ¿no? Con alguna condición, entonces quitarnos ese paradigma y saber que todos somos diferentes y que tenemos que prepararnos en las diferencias. Para todos. Pero si no existe el recurso, de nada sirve la voluntad. Okay. Entonces, tenerlo en la mira y etiquetar con anticipación para poder promover esa capacitación especial. Correcto, ok. Como una autoridad de salud. A mí, he tenido contacto, te digo, con varias personas en esas condiciones. No me queda claro al día de hoy, si yo tengo un hijo con autismo, a qué especialista debo acudir. No me ha quedado claro. Las autoridades de salud, ¿qué les tocaría hacer? Capacitarse. Es lo mismo. Igual. O sea, hay pediatras, hay doctores generales, hay que no conocen del tema. ¿Por qué? Pues porque como que buscan la especialidad. Pero por eso uno como padre, o tú que tienes algún hijo que tiene ciertas, pues ¿a dónde voy? Yo lo llevo con un pediatra, pero el pediatra no sabía nada de autismo, entonces ¿con quién lo llevo? Entonces, falta capacitación. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el camino? Pues definir, ponerse de acuerdo. Existen muchas convenciones, ¿no? Hay que buscar como la directriz específica de cómo seguir. Pero de verdad, entre los mismos médicos existe todavía ese conflicto de lo diagnostico yo, no lo diagnosticas tú, no lo diagnostica desde el DSM-5, no, que lo diagnostique un terapeuta. Yo nada más veo lo neurológico. Espérenme, vamos a sentarnos y tratar de hacer una estrategia para poder determinar. Eso no existe. Desde el ámbito de la salud. Ok, ahora, yo soy una persona que tiene relación de manera parcial, es decir, es mi compañero de escuela, un niño, un jovencito con autismo, o soy vecino de una familia en donde hay un niño o un jovencito con autismo. ¿Qué debo hacer yo? Yo creo que cuando no es tan directo la relación, pues sin duda las redes sociales te pueden servir. Informarte por ahí. Sí, o sea, digo, yo los invito, aquí en Chihuahua tenemos el grupo de Chihuahua por el autismo, o a nivel nacional está igual, Iluminemos por el autismo, y ahí te va a llevar a todas las ligas que quieras, ¿no? Sí. A Inclúyeme, a fundaciones, porque hay mucha información, nada más falta que te interese. Sí, eso te lo digo, de verdad, vi por ahí un meme, bueno, era un meme, era una infografía en diciembre. Dice, cuando tú estás echando cohetes al aire, yo tengo que estar abrazando en el baño a mi hijo porque padece autismo. Así decía. Y no decía padece. No, decía, pero decía así padece, ¿no? O mi hijo tiene autismo, no sé, algo así. Y venía no era foto, era una como pintura. Y estaba abrazando y tapándole las orejas a su hijo. O a los perros, ¿no? Que también, o también a los perros. Se alteran los perritos. Oye, si yo soy un vecino, no me pasa nada. Si suponiendo que a mi lado tengo una persona con una condición así, no me pasa nada si no prendo un cohete. O no me pasa nada si no pongo la música a todo vuelo. Si no hago mis fiestas otras. ¿Por qué no sé? Tienes, y yo estoy en todos los grupos que hay de mamás con jóvenes y con niños con autismo, y esa es una constante, la falta de empatía. No sé si por desconocimiento de que mi vecino, oye, imagínate, muchos tienen trastornos del sueño, entonces bien complicado que se duerman, ¿no? O que permanezcan en el descanso y el vecino tiene la fiesta, ¿no? Entonces, híjole, es una línea bien delgada entre dónde está su derecho a tener esa fiesta, ¿no? Y dónde empieza el derecho de la persona con autismo que es su vecino. Sí. Yo siento que aquí la empatía entonces ahí la recomendación marca la diferencia. Para el que indirectamente sufre o vive esa condición es ser empático. La palabra es empatía, pero no solo en autismo. En todo, sí. En todo. Sí. Incluso aunque no hay una condición especial. Oye, tú trabajas a las 6 de la mañana y tu vecino... Sí. No trabaja y tiene fiesta, sí, claro. Al día siguiente descansa. Ajá. Sí, puedes tener fiesta, pero como que hasta cierta hora, o diviértete, ¿no? Sí. Ok. En el ámbito laboral, docente, vámonos como docente. Yo tengo ya 30 años como docente
muchos amigos y compañeros y compañeras docentes. ¿Qué podemos hacer si tenemos un alumno? Ahí sin duda el trabajo interdisciplinario o multidisciplinario es la clave. Tenemos que involucrarnos todos. O sea, el docente en su esfera que le corresponde, ¿no? En el aula, en la impartición de las clases. Pero está el terapeuta que debe de guiarnos, porque el papá y el maestro, pues no sabemos. Es un terapeuta de intervención directa para este tipo de actividades. Los papás involucrados, el joven, el médico, porque hay veces que tienen requerimientos especiales en cuanto a medicamentos. Okay. Entonces, tiene que haber un equilibrio absoluto. No puede trabajar un maestro solo. Ni tenemos que sentarnos a platicar y hacer esa estrategia. Entonces, aquí entendemos que, aunque trabaje un equipo multidisciplinario, se tiene que crear una estrategia específica en cada caso. Así de sencillo. Y te voy a decir por qué. Porque a veces tú estás bien preocupado porque tu hijo conozca o sepa las tablas. Y yo te puedo decir, espéreme, a mí las tablas todavía no me importan. O sea, me importa más que socialice. Sí. Me importa más que tenga el autocuidado. Me importa más. Entonces, ¿qué le parece si...? Entonces, vamos a ver qué le importa al padre, qué tiene que enseñar el maestro, cuáles son sus indicadores, porque también ustedes sus tienen... prioridades, las prioridades de ese caso. Hacer una estrategia. Okay, sin correcto. duda esa es la clave. Muy bien. Ahora me voy a ir a una parte también muy importante. Soy papá. Tengo un hijo, es un caso similar al de Paola. Que no quiere. Y de repente veo ciertos indicadores, ciertos síntomas, si se puede llamar así, o conductas, y me digo, bueno, hay que hacer ¿qué? Lo que es muy importante, y la doctora Abril no me va a dejar mentir, primero hay que determinar si no existe una falla física. Muy bien. Entonces tenemos que ir con un médico primero para que te hagan los estudios y que no sea, ¿sí me explico? Que no sea algo físico del un cerebro, problema auditivo, un problema. Por ejemplo. Entonces hay que descartar primero todo eso. Todo eso. Y ya de ahí, pues que nos indiquen ellos, si sabes que no hay, si hay, existen las cuestiones, yo no sé muchos términos, ¿no? Pero las cuestiones eléctricas, cómo están todas las sinapsis, ellos te van a decir eso. Correcto. Entonces, sí tienes que ir primero con un especialista. Ahora, como papá, ¿qué cosas que observe me deben de hacer ir a ver a un especialista? En tu caso fue que no había contacto visual. Existen focos rojos como generalizados. ¿Cuáles serían? El lenguaje es muy importante, pero te va, porque hay unos que hablan súper bien, ¿no? Y aún así, no tienen problemas de lenguaje, pero pues podría ser, ¿no? Puedes tener lenguaje, pero que no sea funcional. El clásico entonces el dinosaurio tenía, ¿no? O que se aprendió una película. Pero le preguntas cómo lo estás y no te puede contestar. Entonces digo, el lenguaje es muy, muy importante. Exista, sea verbal o no verbal, vamos a ver cómo está ese lenguaje, ¿no? Hay muchos niños que no lo desarrollan, que tienen 3 años, y te dices, híjole, es que no habla de forma regular. Ve a que te lo descarten o a que te apoyen para el tema del lenguaje. No porque tenga autismo, es que a lo mejor tiene un retraso en eso y tú lo puedes estimular para que no sea un problema más adelante. Okay. Pero los papás decimos, es que ya clásico, ¿no? Tú así hablabas, tú también tardaste en hablar, sí. Al rato habla, sí. Híjole, no pierdas tiempo. Sí, ve a que te confirmen o que te... Tu tío que, míralo, él habló a los 10 años y empezamos a buscar alguna situación que nos no dé hay como facilidad. Perder ese miedo, porque yo estuve ahí y es miedo. Porque a veces no quieres, porque aparte, es más, imagínate el camino de estar viendo a doctores especialistas, pues mejor lo llevas a fútbol, ¿no? O a clases de baile. Entonces, sí vea que te descarten. Ok. Paola, ya vamos a terminar, pero me interesaría mucho irme a la parte de Paola como mujer. ¿Qué te ha dejado a ti este proceso? 12 años, 10 años desde que fue diagnosticada. Ajá. ¿Qué te ha dejado estos 10 años en tu vida? ¿Qué le ha dejado a Paola? No a la representante de la asociación, no a la gestora, a Paola, la mujer. Híjole, mucha paz. Yo te puedo decir que antes de vivir todo esto, yo tenía como mucho ruido, ¿no? O sea,
pues sí, a lo mejor de expectativas o de cosas que me importaban que ahorita puedo ver que no era importante. Entonces yo ahorita lo que agradezco mucho y protejo y atesoro es la paz, ¿no? Estando yo bien, estando tranquila y sin que los ruidos externos te muevan en cualquier tema, sea laboral, sea económico, sea lo que sea, familiar, para mí eso ha marcado la diferencia y agradezco este camino, que no fue fácil. No fue fácil, pero sin duda enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a tus frustraciones, como lo decías al principio, ¿no? Es lo que me ha provocado a mí. El estar tranquila y el estar pues sin que nada te turbe, ¿no? Para continuar lo que se tenga que hacer, pero desde la paz. Okay. ¿Tú volverías a caminar este camino? ¿Lo volverías a vivir si existiera esa oportunidad de escoger? Claro que sí, pero por supuesto que sí. Y te voy a decir, lo volvería a hacer exactamente igual, porque si, me hubiera gustado que me dijeran que iba a estar así de bien. Pues no, o sea, me lo volvería a vivir exactamente igual, porque el aprendizaje o lo que me ha costado llegar a donde estoy de manera personal, no lo cambio. Okay. No, o sea, tuve que vivir o tuve que soltar y tuve que tener esas pérdidas y tuve que tenerlas para estar como estoy ahorita. Y sigo aprendiendo todos los días, porque es un trabajo diario. O sea, es un trabajo donde a las 6 de la mañana dices, nada me perturba, y sales al tráfico y ya me perturbé. Pero ese es algo que hay que atesorar. Correcto. Y para terminar, ¿qué expectativas o qué esperanzas tenemos con un hijo o con un familiar cercano? ¿Hasta dónde puede llegar un niño, un jovencito o un adulto que padece o que tiene o que está en condición de autismo? Fíjate que esa expectativa también la dejo al tiempo, ¿no? O sea, tú vas a trabajar y en mí no va a quedar el trabajar y el compromiso con mi hijo y con mis 2 hijos diario, ¿no? Bien. Porque mi trabajo es que ellos sean independientes, y hablo por los 2, ¿no? Que sean independientes, que sean autónomos, que no me necesiten. Y qué expectativa sea, pues ya veremos. O sea, como dicen, la ansiedad es para las personas que viven en el futuro y la depresión, las que viven en el pasado. Yo vivo el día a día con un compromiso absoluto sobre ellos, ¿no? Con todas las fallas del mundo, como padre, como madre, pero la expectativa ya será con el tiempo. Pero que nadie diga que no trabajamos, ¿no? O sea, que no dimos el 100% en cuanto al compromiso. No quedarle a deber a nadie. No quedarle a deber a nadie. Okay. Ni a ti misma. Correcto. Paola, luego me gustaría que platicáramos sobre otros temas en la parte de la inclusión. Más cosas, es un mundo de temas, todo esto, nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por saber. Entonces, luego quisiera que tuviéramos otra plática y que a lo mejor veamos qué avances ha habido en estos meses, en estas semanas, porque creo que esto es una dinámica, es algo que va cambiando, va avanzando. Y conforme más sabes, más información quieres tener. Exacto. Entonces, yo puestísima, ya pues sabes, yo platico del tema donde ponen oídos. Te agradezco el espacio y de verdad encantada de platicar contigo y que la gente se interese en esto, ¿no? Correcto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, esto fue La Mera Neta. Les invitamos a que hagan todo lo que se tiene que hacer en las redes sociales. Compartir, darle like, comentar, suscribirse, activar campanitas. Todo eso que ustedes saben. Háganlo, por favor, para seguir haciendo este tipo de contenidos y poder llegar a gente que le pueda servir, aunque sea a una sola persona en este planeta llamado Tierra. Nos vemos, mi gente. Esto fue La Mera Neta. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla.